revelado, la sorprendente respuesta en japonés de una mesera transforma la imagen del increíble esfuerzo en un pequeño restaurante de la Ciudad de México. María, con su bandeja en mano, se movía ágil entre las mesas del restaurante, el bullicio de risas y charlas llenaba el aire. Su día había sido largo y agotador, pero eso no la detenía. Trabajar duro es lo único que realmente florece, le decía su madre desde que ella era una niña. Las palabras reverberaban en su mente mientras sus ojos recorrían la sala, asegurándose de que cada cliente estuviera bien atendido. Sin embargo, una ansiedad latente comenzaba a abrirse paso en su pecho, la preocupación por sus 4 hijos, por la renta que debía pagar, por las necesidades que nunca cesaban. En su mundo, cada jornada era una batalla más que librar. Esa noche, un grupo de turistas japoneses llegó buscando auténtica cocina mexicana. Su sonrisa y energía contagiosa iluminaron el ambiente. Entre ellos, un hombre mayor se sentó, su mirada observadora la seguía mientras trabajaba. Al acercarse, un torbellino de emociones la envolvió. ¿Sería el otro más que la vería solo como una mesera, una más en su jornada? ¿Sabes cómo se dice gracias en japonés?, preguntó él. María, sin pensarlo, respondió, arigatou gozaimasu. La sorpresa brilló en los ojos del empresario, un instante que marcó un nuevo capítulo en sus vidas. La conversación fluyó como un río. María compartía sus aspiraciones, narraba sus luchas, cada palabra impregnada de una mezcla de temor y esperanza. Ella deseaba ser más que una mesera, anhelaba construir puentes en un mundo donde la comunicación se convertía en la base de las conexiones. El empresario escuchaba atentamente, sintiendo que esas historias resonaban en él. Había enfrentado la desigualdad en su mundo privilegiado y, de alguna manera, se veía reflejado en su lucha. La tensión comenzó a crecer. María se sentía vulnerable, un torrente de emociones la arrastraba. De repente, la idea de poder colaborar con aquel hombre generoso floreció en su mente, una oportunidad que podría cambiar su vida. Pero el miedo se enredaba en su estómago. ¿Quién era ella para soñar con algo tan grande? La presión de alimentar a su familia la asfixiaba y el reloj parecía avanzar con la crueldad de un enemigo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María se repetía que debía mantener la calma, pero el temor comenzaba a hacerse palpable. Su mente bullía, recordando las noches sin dormir, las decisiones difíciles. La angustia se apoderaba de ella. ¿Qué pasaría si él no la tomaba en serio? Justo cuando parecía que una ventana de oportunidades se abría, una llamada inesperada rompió el encanto del momento. Su hijo menor estaba enfermo y necesitaba atención. ¿Debería abortar el sueño que comenzaba a tomar forma? El destino pendía de un hilo, la decisión podría definir no solo su futuro, sino también el de aquellos que, en su lucha diaria, nunca dejaron de perseguir el horizonte de la esperanza. La mente de María giraba como un torbellino. La angustia que había sentido durante años ahora se entremezclaba con una chispa de posibilidad. Se encontraba en una encrucijada donde su deseo de crecer y su responsabilidad como madre colisionaban. La llamada de su hijo resonaba en su oído mientras el empresario la observaba, esperando una respuesta. De pie, con la bandeja en mano, se sentía distante de sí misma. El silencio que inundaba el espacio entre ellos parecía interminable, como un abismo que separaba su vida cotidiana de sus sueños más profundos. Aquella conversación había encendido una llama dentro de ella, y aunque el miedo amenazaba con apagarla, se dio cuenta de que no podía dejar que eso sucediera. Así que, con determinación, respiró hondo. Disculpa un momento, cortó con suavidad, sus ojos fijos en el empresario. Necesito atender esto. Con su corazón latiendo con fuerza, se dirigió a un rincón del restaurante donde podía hablar sin distracciones. La voz de su hijo, quejumbrosa y ansiosa, la llenó de un sentido de urgencia. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que debía priorizar su futuro.
¿Qué sucedió?, le preguntó, su voz temblorosa entre la preocupación y el amor. Me siento mal, mamá, respondió el pequeño. No quiero ir al médico. El impulso de su instinto maternal fue tan poderoso que casi la inhabilitó para actuar. Pero, en medio de la angustia, descubrió una claridad. Si no comenzaba a luchar por su propio bienestar, ¿cómo podría ser un ejemplo para sus hijos? María sintió una chispa de rebeldía brotar. Finalmente, contestó, te llevaré ahora mismo. Pero lo que no puedes dejar de hacer, mi amor, es ser valiente en todo momento. Te prometo que tendré una conversación importante después, algo que puede cambiar nuestras vidas. Desconectó la llamada, los nervios la desgastaban, pero la urgencia dejó un rastro de determinación. Con un gesto repentino, se apagó la frustración. Aquel hombre había sido aparente en su vida solo por un instante, pero lo que él podía ofrecer significaba tanto para ella. Tenía que considerar su propuesta. En su camino de vuelta, cada paso se hacía más firme. Las decisiones cotidianas que había tomado se transformaban en una preparación personal para el futuro. Cuando llegó de nuevo a la mesa, el empresario la miró con expectativas. Perdona, no fue apropiado interrumpir, dijo ella, replanteando su contexto. Entiendo si tienes prisa, pero estoy lista para hablar sobre lo que te conté. El hombre sonrió, su interés palpable. No quiero apresurarte. Esto requiere tiempo y dedicación. Pero estoy aquí para escucharte, María. El resto de la noche pasó en una especie de trance. Abrieron un diálogo que tocaba la posibilidad de abrir un negocio propio, trasladar su deseo de unir culturas a una realidad palpable, y el contenido de sus palabras llenaba los vacíos que había sentido en su vida laboral. Cada idea que surgía se sentía como un ladrillo que construía su futuro. María estaba frente a un abismo lleno de oportunidades que reflejaban la fuerza que había permanecido latente dentro de ella. Sin embargo, la amenaza de su vida familiar nunca desaparecía por completo. El reloj seguía avanzando, presionándola, y la pregunta persistía en su mente, ¿sería suficiente su coraje para dar el siguiente paso? Mientras se despedía del empresario aquella noche, la idea comenzaba a tomar forma, pero el silencio de su hogar y la enfermedad de su hijo seguían ahí, desafiándola a hacer más. Así, el día siguiente se convertía en una prueba irrefutable. Las horas por venir no solo definirían a qué medida podría comprometerse, sino que pondrían a prueba el deseo verdadero de enfrentarse a sus miedos. María sabía que no podría regresar a casa sin una respuesta a esa pregunta. La sombra del cambio se cernía sobre ella, al igual que su promesa de cuidar a su familia. Mientras se encaminaba hacia el autobús que la llevaría a su hogar, el eco de sus aspiraciones retumbaba en su mente como una canción. Lejana, unirse al futuro o aferrarse al pasado. Al mirar por la ventana del transporte, vio un amanecer radiante. La incertidumbre comenzaba a tambalear sus pasos, planteándole la inevitable confrontación. ¿Listo para avanzar, o tendría que renunciar de nuevo a sus sueños? María despertó esa mañana con la sensación de que el aire en la habitación estaba cargado de decisiones. El amanecer se filtraba por la ventana, iluminando los objetos cotidianos que la rodeaban, aquellos mismos objetos que parecían tan banales y que, en un momento de claridad, ahora le recordaban la vida que había llevado hasta ese instante. Cada uno de ellos representaba los sacrificios que había hecho, las renuncias a lo que alguna vez soñó. Pero hoy había un deseo diferente en su interior, un anhelo de quitarse la venda de los ojos y mirar su vida de frente. Antes de salir, tomó un momento para observar a su hijo dormido. Su pequeño rostro estaba sereno, ajeno a las tormentas que la rondaban. María sintió una punzada de amor, pero también una súbita claridad. Su lucha no era solo contra sus miedos, sino también por el futuro de él. No podía seguir atrapada en el rol de la víctima de sus circunstancias. Debía convertirse en la creadora de su destino. Mientras se preparaba para el trabajo, su mente se llenaba de las palabras del empresario. Esto requiere tiempo y dedicación. Ella sabía que necesitaba planificar, pero la situación en casa no podría esperar. En cada paso que daba hacia su empleo, una lista mental se formaba, detallando los pasos a seguir, las gestiones que debía realizar, las preguntas que necesitaba hacer. El restaurante ya vibraba con la actividad del día cuando llegó. Sus compañeros de trabajo intercambiaban risas y comentarios. Sin embargo,
todo sonaba distante para ella. Su mente estaba enfocada en el futuro. ¿Cómo podría articular sus ideas sin perder la conexión con su familia? Mientras servía las mesas con rutina, sus pensamientos se entrelazaban con conversaciones. Escuchó a una clienta discutir sobre un negocio de importación y sentimiento de realización al recibir su primer pedido. La mujer hablaba con tal pasión que, por un momento, María se detuvo a escucharla. La idea de que personas comunes pudieran dar forma a proyectos extraordinarios resonó en su interior. De repente, sintió que la chispa de la inspiración se encendía, y sus propias ideas comenzaron a tomar forma de manera más clara. Esa fue la primera vez que se le ocurrió un enfoque práctico para su proyecto. Tenía que aprender sobre la gestión de negocio, sobre la demanda y los recursos necesarios. No podía simplemente seguir como mesera esperando que las oportunidades llegaran. Debía buscar activamente aquel futuro que tan ansiosamente anhelaba. En el comedor, un cliente habitual la reconoció y le comentó que estaba pensando en abrir una pequeña importadora. Él, un hombre de mediana edad, veía en sus ojos más que un reflejo de su rutina, notó su deseo de crecer. Si necesitas consejos, no dudes en venir. Hay mucho que aprender, pero la clave es mantenerte motivada, le dijo. Su comentario fue como un impulso inesperado. María sintió que la vida le daba señales, una serie de conexiones que debían ser aprovechadas. Más tarde, decidió que al finalizar su turno, investigaría acerca de cursos en línea sobre gerencia y comercio internacional. Había recursos disponibles que nunca había considerado. La perspectiva de tener más control sobre su futuro comenzaba a volverse real. Cuando sus compañeros de trabajo la despidieron, una euforia tranquila se apoderó de ella. No solo había cumplido con sus responsabilidades diarias, sino que había puesto en marcha un plan real para su vida. El viaje a casa estuvo lleno de reflexiones, su mente, una montaña rusa de estrategias y deseos que chocaban entre sí. Al llegar, contempló a su hijo jugueteando y sintió el peso de su propósito. Esa noche, al acostarlo, le susurró que todo sería diferente. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. En su interior, una voz cuestionaba constantemente si realmente podría seguir adelante. Cuando se metió en la cama, el sueño no llegaba. Las sombras de la duda regresaban, y con ellas, la ansiedad de lo desconocido. Intuía que se aproximaba un desafío mayor que aquello que había enfrentado hasta el momento. Se sintió atrapada entre sus deseos y la dura realidad de sus responsabilidades como madre. La pregunta latente seguía allí, ¿estaba dispuesta a arriesgarlo todo por su sueño? La respuesta a esa inquietud se erguía ante ella, lista para ser enfrentada. Pero el verdadero reto aún no había llegado. ¿Podría realmente dar el siguiente paso y lanzarse al vacío de sus aspiraciones? Esa noche sería vital. Cuando María despertó, el rayo de sol que se filtraba por la ventana pareció llevar consigo la angustia de la noche anterior. Sin embargo, ese alivio fue fugaz. El peso de las decisiones y sus consecuencias siempre volvía, como un eco constante en su mente. Hoy no era solo un nuevo día de trabajo, era el día en que comenzaría a desenterrar sus oportunidades. Desayunó con prisa. Sus pensamientos viajaban hacia el cliente de ayer, quien había dejado caer las palabras exactas que resonaban en su interior. Mantente motivada. Esa frase se convirtió en su mantra mientras organizaba el hogar antes de salir. Las tareas de madre se entrelazaban con la planificación de su futuro. Listas, horarios, objetivos. La visión de su proyecto empezaba a tomar literalmente forma en su mente. Al llegar al restaurante, la atmósfera vibrante era la misma, pero ella sentía que una chispa diferente pulsaba en su interior. Dedicó el tiempo entre mesas para esbozar un plan en su mente. No podía permitirse perder de vista su objetivo incluso en esa rutina tan conocida. Las charlas despreocupadas de sus compañeros no lograban distraerla. Ella sabía que horas después, frente a su computadora, empezaría a buscar información sobre el curso de gerencia que había encontrado. El servicio transcurrió en un vaivén casi automático, pero en lugar de sentirse atrapada, experimentó una especie de calma enfocada. La ruta trazada en su mente se iba creando cada vez con mayor certeza. Las dudas se disipaban al ver las sonrisas de los clientes. Si ella podía hacer felices a estos extraños, también podría hacer realidad su ambición. Y no solo eso,
sino que comenzaba a darse cuenta del impacto que un cambio en su vida podría tener en su hijo. Cuando finalmente terminó su turno, la emoción la invadió. Era el momento de actuar. Se sentó en un rincón del restaurante con su teléfono, su pulso acelerado mientras buscaba los cursos que había visualizado, con la mente repleta de ideas y aspiraciones. Llenó su carrito de compras virtual con inscripciones en varios cursos. Desde gestión empresarial hasta marketing, cada clic la acercaba más a su objetivo. Se sintió poderosa, como si estuviera tomando las riendas de su vida. Pero a medida que la adrenalina se desvanecía, una nueva sombra de incertidumbre asomó. ¿Sería realmente capaz de aprender todo esto, de implementar cada nuevo conocimiento en la vida real? Esa noche se sentó con su hijo, quien después de cenar y jugar, caía en un sueño plácido. María lo miró mientras dormía y sintió un oleaje de determinación. ¿Sería capaz de mostrarle que soñar y luchar por esos sueños era posible? No solo quería construir un futuro para ambos, sino también inspirarle a que no se conformara. La idea la llenó de una mezcla de temor y valentía. Sin embargo, al abrir el teclado de la laptop, las dudas volvieron con ferocidad. ¿Qué pasaría si fracasaba? La confusión y las inseguridades llenaron su mente. Algo más profundo que la mera duda empezaba a formarse en su interior, la realización de que no solo se enfrentaba al reto de aprender, sino que también debía batallar con sus miedos más arraigados. Después de horas investigando, se rindió por la noche. Se recostó, su mente enredada en la perspectiva de lo que le esperaba. Era una batalla constante entre el deseo de avanzar y el anhelo de la seguridad que representaba lo conocido. Al cerrar los ojos, una idea divertida cruzó su mente. Impulsiva, tomó una hoja y escribió con rapidez, las aventuras que empiezan en el restaurante. Tenía que reconocer que su vida ya era un viaje, era hora de cambiar el rumbo. Con un último soplo de valentía, se prometió a sí misma que no dejaría que el miedo definiera su camino. Con la resolución emergiéndole del pecho, se dispuso a dejar atrás la incertidumbre. Justo cuando el sueño comenzaba a envolverla, un pensamiento se coló entre sus reflexiones. ¿Y si, en lugar de enfrentar el miedo, decidiera utilizarlo como su motor? ¿Podría eso marcar la diferencia? De pronto, su corazón se aceleró. Una nueva revelación se asomaba en su mente, y con ella, la promesa de que el trabajo por venir sería igual de desafiante que gratificante. Debía hallar la clave para transformar sus miedos en motivación y esa idea la provocaba a actuar. Sin embargo, aún quedaba mucho por descubrir, y el verdadero reto apenas comenzaba. La mañana siguiente la encontró en una especie de limbo. Las expectativas que había trabajado mentalmente la noche anterior se tropezaban con la realidad. Despertó con la sensación de que cada pequeño paso contaba en este nuevo camino. Con un café caliente en las manos, se sentó a reflexionar sobre lo que había aprendido en su investigación. Los cursos que había elegido no solo representaban conocimiento, sino oportunidades reales. Con cada sorbo, su mente se agudizaba, y el deseo de aprender se afianzaba en su interior. Se recordó a sí misma que, aunque el miedo fuera palpable, no debía ser un obstáculo, sino el combustible que encendiera su motivación. Las lecciones de gestión de proyectos comenzaron a cobrar sentido, y decidió que esa sería su primera misión, organizar su tiempo de tal manera que pudiera equilibrar su trabajo en el restaurante, la crianza de su hijo y su desarrollo profesional. Después de llevar a su hijo a la escuela, se dirigió al restaurante. A su llegada, fue recibida por el animado bullicio, pero esta vez tenía un objetivo claro. Cada plato que servía, cada sonrisa que recibía de sus clientes, se convertía en un recordatorio de que su trabajo podía ser un trampolín hacia su futuro. Se puso a observar cómo manejaban los otros meseros sus tareas, notando detalles que antes le parecían insignificantes. ¿Qué tenían ellos que pudiese aprender? El tiempo de espera entre mesas se convertía en un espacio de aprendizaje. Se sentó en una esquina del restaurante durante su descanso, con una libreta y su bolígrafo, anotando ideas sobre cómo gestionar su tiempo y cómo podría aplicar esas lecciones a la gerencia que anhelaba. Comenzó a trazar un esquema de su día ideal, donde cada tarea tenía su lugar asignado. ¿Cómo podía maximizar su productividad mientras cuidaba de su hijo? Aquella búsqueda se tornaba en su ritual diario, ahí, enfrascada en algo que iba más allá de servir café y comida. A medida que los días avanzaban,
Sus interacciones con sus compañeros se volvieron más reflexivas, les empezó a hacer preguntas sobre métodos de trabajo, y sus propios temas de conversación comenzaron a incluir metas a largo plazo y aspiraciones. Una tarde, tras varios turnos de trabajo, uno de sus compañeros se le acercó, curioso por su nuevo enfoque. Le confesó que había notado cómo se esforzaba y le preguntó si alguna vez había pensado en aprovechar su pasión por la atención al cliente para empezar su propio negocio. La propuesta resonó profundamente en ella. La idea de no solo ser parte de un equipo, sino de ser la arquitecta de su propio futuro, la llenó de entusiasmo. La conversación se tornó en una lluvia de ideas, y ese momento la impulsó a investigar más sobre emprendimiento. ¿Qué implicaba realmente abrir un negocio? ¿Cuáles eran los primeros pasos? Escribió notas sobre cada sesión de lluvia de ideas que surgía en las charlas con sus compañeros, alimentándose del conocimiento que cada uno compartía. Aunque en ocasiones la duda volvía a asomarse, sentía como su confianza crecía lentamente. La determinación seguía girando en su mente, mientras comprendía que aprender y crecer significaba también cuestionarse. Al finalizar su turno un viernes, revisó sus notas y sintió una especie de euforia por lo que había logrado hasta ahora. Ver su crecimiento en claridad y metas la invadía de orgullo. Pero a medida que la noche caía, una nueva inquietud emergía lentamente, desafiando la paz que había cultivado, la incertidumbre sobre la financiación de su futura empresa. ¿De dónde surgiría el capital para hacer realidad sus ideas? Mientras se dirigía a casa, su mente calculaba posibilidades y riesgos. Se concentró en el recorrido, su mirada buscando inspiración incluso en la oscuridad. Quería más, y sabía que debía actuar. La idea de aplicar para un préstamo o buscar inversores empezó a tomar forma, pero eso implicaba abrirse a la vulnerabilidad y admitir que estaba lista para dar un gran salto. Con el deseo ardiendo en el pecho. Sintió que las decisiones que tomaría en los próximos días definirían en gran medida su futuro. María ya no solo reflexionaba sobre su vida, comenzaba a esbozar hacia donde quería dirigir su camino. Todo combinaba hacia un punto de inflexión. Debía decidir si abrirse a la búsqueda de fondos, arriesgarse a ser vista como una aprendiza más en el mundo de los negocios, o si permanecer donde estaba, en una zona de confort que ya no podía aceptar. Esa noche, antes de dormir, cerró los ojos con una mezcla de miedo y emoción, preguntándose si sería capaz de dar ese paso. La verdadera pregunta que su mente repetía era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para transformar su vida? Eso la llevó a un nuevo dilema, un desafío que cambiaría el rumbo de su camino. ¿Aceptar el miedo como compañero o cerrar la puerta a sus sueños? La decisión que tomaría en los siguientes días parecería irrevocable. La semana comenzó más pesada de lo habitual, las exigencias diarias parecía que se multiplicaban, y la presión que sentía por darle un giro a su vida ahora la envolvía como una nube oscura. María se encontraba atrapada entre el impulso de avanzar hacia su sueño de ser empresaria y el temor persistente de no estar preparada. Mientras preparaba el desayuno para su hijo, luchaba con el dilema de cómo avanzar. Las ideas sobre financiamiento flotaban en su mente como humo, difusas e imprecisas. A medida que su hijo partía hacia la escuela, la urgencia de dar un paso firme hacia la búsqueda de fondos se transformaba en una obligación moral más que en una simple opción. Regresó al restaurante, pero hoy no era solo un día de trabajo, era un día de acción. Un compromiso interno surgió con fuerza, recordándole que cada pequeño esfuerzo contaba hacia el objetivo mayor. Se sentó en una mesa de la trastienda durante su primer descanso, y fue en ese momento que se detuvo a pensar en el tipo de negocio que quería crear. Pero, ¿qué era lo que realmente la apasionaba? Las conversaciones con sus compañeros la habían inspirado, pero al mismo tiempo había un sentimiento de confusión. Decidió anotar posibles ideas de negocio en su libreta. ¿Podría implementar un café que ofreciera un espacio para capacitaciones y cursos en habilidades relacionadas con el servicio al cliente? La idea la emocionó, y la tierra fértil de su mente comenzó a brotar nuevas ramificaciones y detalles, como un árbol plantado sobre una roca dura. Mientras servía mesas, comenzó a abordar la cuestión del financiamiento con sus compañeros. Sus preguntas eran más audaces, y las respuestas comenzaron a desenmarañar una red de contactos y consejos que desconocía en su entorno. Uno de los chefs expresó que había encontrado inversionistas a través de eventos locales de networking. Esa revelación encendió una chispa en María.
comenzó a vislumbrar la idea no solo de un negocio, sino de una red completa de apoyo, de personas que también tenían sueños. Al cierre del turno, María sintió que la hambre de conocimiento había revivido en ella. Tomó su libreta, garabateando nombres de posibles contactos en su lista. Tenía un plan a seguir, no solo un mapa que trazaba su camino, sino un camino muy concreto a seguir. Sus compañeros no solo eran sus colegas, eran potenciales socios, mentores, y aunque le resultaba intimidante, también eran una increíble fuente de inspiración. Sin embargo, su mente seguía sumida en otro conflicto, el miedo a mostrarse vulnerable. ¿Qué pasaría si se acercaba a esos mentores? ¿Expone sus aspiraciones? ¿Qué tal si el rechazo era inminente? Pero, durante su último descanso, tras reflexionar, comprendió que el verdadero fracaso estaría en no intentarlo. Comenzó a meditar sobre esa idea mientras sus ideas escribían el guión de su nuevo destino. Cuando regresó a casa esa noche, su hijo ya estaba acostado. Sentada en el sofá, revisó su lista de contactos y recursos. Su mano tembló un poco al marcar el número de un especialista en financiamiento que había anotado. Sentía que estaba a un paso de iniciar un diálogo que la llevaría a lo que realmente deseaba. Mientras el teléfono sonaba, el pitido repetido hacía eco en su mente como un tambor. La energía crujiente de anticipación y ansia escurría por sus venas. Cada tono la hacía reflexionar sobre si realmente estaba lista para eso. Si no lo lograba, una parte de su ser se preguntaba si volvería a la mesón, resignada a una existencia monótona. Finalmente, cuando la voz en el otro extremo del teléfono se hizo presente, un torrente de palabras fluyó de su boca, rápidas y vacilantes. Hola, me gustaría saber más sobre cómo obtener financiamiento para un nuevo negocio. La conversación comenzó, pero no significaba que sus temores se desvanecieran. Esa era solo la puerta de entrada a un nuevo desafío. Al final de la llamada, un nuevo dilema surgió. Necesitaba una propuesta concreta, un plan de negocios. El camino se volvía más demandante y, a su vez, más emocionante. A medida que revisaba el contenido de la noche, una sensación clara surgió: la transformación estaba realmente en marcha. Mientras María se acomodaba en su cama esa noche, sintió el impulso de seguir adelante, pero también se dio cuenta de que cada paso, aunque fuera pequeño, podría abrirle puertas a nuevas realidades. Si deseaba realizar cambios sustanciales en su vida, debía estar dispuesta a confrontar la incomodidad y salir de su zona de confort. La pregunta ahora era: ¿tendría la fortaleza de presentar su plan a sus compañeros e inversores? ¿Y si ella misma no creía en su idea? Esa inquietante cuestión reverberaba en su mente, listada junto con una nueva urgencia. La decisión que tomara pronto podría ser el primer acta de su nueva vida. El día siguiente se presentó con una claridad que contrastaba con la confusión que sentía en su interior. María había dormido apenas unas horas, pero esa fatiga se convirtió en combustible para su determinación. Su mente daba vueltas a todos los detalles mientras se preparaba para otro día en el restaurante. La idea de su negocio tomaba forma, aunque seguía siendo una nebulosa frente a la realidad que debía enfrentar. Al llegar, el bullicio habitual del restaurante la envolvió. Se metió en la rutina, pero su mente no podía desconectarse de la conversación que había tenido la noche anterior. Con cada café que servía, recordaba la urgencia de tener su plan estructurado. Esa noche, se sentaría con su libreta y la computadora, y plasmaría sus ideas en algo tangible. Sin embargo, el pánico al rechazo aún la acechaba. Podía sentir su poder, como una sombra al acecho cuando se encontraba frente a sus compañeros. Tener una idea era, para ella, el primer paso, pero presentar esa idea ante otros era un abismo del que no estaba segura si podía saltar. La idea de que la evaluación de sus colegas pudiera jerarquizar sus aspiraciones la llenaba de inquietud. Durante el almuerzo, el crecimiento de su confianza se tornó palpable. Sus compañeros hablaban de sus propias experiencias y fracasos, revelando que el proceso de creación no estaba exento de tropiezos y aprendizajes. Esa vulnerabilidad compartida la empoderó, dándoles un giro a sus pensamientos. Desde ese momento, en vez de temer el juicio, comenzaron a gestarse más preguntas en su mente. ¿Por qué no podría ella también compartir su sueño? ¿Qué la hacía menos capaz de soñar que cualquier otro? Entre bandejas de comida y risas,
María tomó una decisión impulsiva. Al finalizar su turno, se reuniría con un grupo de compañeros en el pequeño salón de descanso. Se les acercó con un mix de nervios y determinación, decidiendo transformar la incertidumbre en acción. «Chicos, tengo algo en mente que quiero compartir», dijo, sintiendo la tensión concentrándose en sus brazos. La sala se silenció, y su corazón palpitaba como un tambor en un desfile. Mientras explicaba su visión de un café que funcionara como centro de capacitación, las reacciones oscilaron entre sorpresa y entusiasmo. Un par de sus colegas comenzaron a compartir ideas que no solo complementaban la suya, sino que también la inspiraron a ver aspectos que antes no había considerado. La validación y el apoyo que recibió en aquella pequeña oficina se sintieron como un abrazo cálido en medio del invierno. Cada aportación reforzaba su creencia de que estaba dando pasos firmes. Cuando finalizó, un compañero le preguntó sobre el financiamiento. «¿Tienes un plan, María?». El eco de esa pregunta la golpeó. Recordó la llamada del día anterior y la claridad que había sentido al colgar. «Estoy trabajando en ello», respondió, valentía brotando de su interior. En ese instante, se sintió como si estuviera cruzando una puerta hacia su futuro. Esa noche, María se sentó con su computadora y la libreta. Era el momento de esbozar su propuesta, detallar cada aspecto y desafío. La noche avanzó, y mientras cosía las piezas de su proyecto, comenzó a darse cuenta de que había un camino bien marcado a seguir. No era solo una idea, era su idea, algo que la representaba en todas sus facetas. Mientras revisaba sus notas, un mensaje de texto de uno de los colegas apareció en su pantalla. «¿Hablamos mañana? Creo que puedo ayudarte con lo que necesitas». Esa simple comunicación provocó un torbellino de emociones. Ya no estaba sola en este proceso. De repente, el miedo a mostrarse vulnerable se diluyó. Podía contar con apoyo. La idea de un plan sólido y el respaldo de su red comenzaba a tomar un vértice crucial en su mente. La presión inicial se había convertido en un motor progresivo. Pero justo cuando comenzó a visualizar su primer paso, recordó la inversión de tiempo y esfuerzo que aún se requería. Había mucho por hacer aún. La pregunta ahora era, ¿cómo consolidar ese apoyo sin perder su esencia? ¿Cómo articular su propuesta de tal manera que realmente resonara? Sentía que la próxima acción podría incluir una discusión más profunda sobre su idea con un potencial socio. La tensión aumentaba mientras se preparaba para la siguiente fase de esta travesía, sin certeza de cuán lejos la llevaría. El día amaneció con una mezcla de emoción y ansiedad que se revolvía en el estómago de María. Mientras se preparaba para otro día en el restaurante, sabía que el encuentro con su colega aportaría una luz fundamental a su camino. En cada paso, se encontraba centrada en el objetivo que había comenzado a definir, un proyecto que no solo representaba un negocio, sino una extensión de su propio ser. El bullicio del restaurante la saludó al llegar. Sin embargo, esta vez, no se dejó absorber por el caos. El aroma del café y las risas de los comensales se convirtieron en un telón de fondo para sus reflexiones internas. Las críticas internas que anteriormente la asediaban se suprimieron en la medida en que reafirmó su propósito. Su mente ya no daba vueltas sobre la posibilidad del fracaso, sino que se enfocaba en las oportunidades de crecimiento. Durante su turno, cada interacción con los clientes se sentía enriquecedora. Aprendió a ver muchos de ellos no solo como consumidores, sino como personas con historias y experiencias que aportar. Mientras servía mesas, su mente comenzaba a visualizar cómo podría crear un espacio en su futuro café donde esas historias pudieran ser compartidas y celebradas. La idea de su propuesta se expandía en su cabeza. Cada reflexión se transformaba en un elemento del entramado que empezaba a tejer. La tarde llegó rápidamente, y con ella, el momento del encuentro. Su colega, Javier, la esperaba al final de su turno, con una actitud entusiasta que la animó aún más. «María, cuéntame más sobre tu idea», le pidió, su voz rebosante de curiosidad. Mientras desglosaba los detalles de su proyecto, el apoyo sincero y la crítica constructiva de Javier la hicieron sentir cada vez más competente. Hablaban de financiamiento, de estrategias de marketing y de cómo estructurar un modelo de negocio sostenible. Cada pregunta que él planteaba le obligaba a profundizar en su conocimiento, y cada respuesta que ofrecía era un paso hacia la clarificación de lo que realmente quería construir.
Mientras avanzaban en la conversación, la impaciencia que había sentido por la falta de un plan se encontraba transformándose en una emoción distinta, la voluntad de actuar. María se dio cuenta de que no solo quería compartir su idea, sino que también deseaba que otros se sintieran parte de ella. Javier, con su profesión de marketing, le sugirió la importancia de definir su propuesta de valor de manera clara y concisa. No puedes quedarte solo en la pasión. Tienes que vender tu visión, le recalcó. Esto resonó en María como un golpe de realidad. Tenía que encontrar la forma de expresar no solo el qué, sino el porqué de su café, y eso iba más allá de su deseo personal. Era una cuestión de conectar y encender la pasión en los demás. Una vez finalizada la conversación, se despidieron con un compromiso renovado. María sintió que había dado un paso tangible hacia adelante. Sin embargo, al llegar a casa, la angustia regresó. Pensamientos como estoy preparada para esto, la acechaban nuevamente. Ciertamente, los primeros pasos eran solo el inicio de un camino que prometía estar lleno de desafíos. María abrió su computadora, dispuesta a trabajar en el esquema de su propuesta, pero sintió una creciente presión al darse cuenta de que su idea debía ser más que solo un sueño, debía convertirse en un plan sólido y realista. En medio de esa lucha, una notificación de una plataforma de crowdfunding emergió en su pantalla. La verdadera pregunta, pensó, es si tengo la valentía de mostrarse al mundo y pedir apoyo. La presión de dar forma a su idea y la posibilidad de exponerla públicamente la llevaron a confrontar su miedo más profundo, el temor al rechazo y la vulnerabilidad expuesta. Se miró en el reflejo de la pantalla. Es hora de salir de la sombra, se dijo a sí misma. Pero antes de dejarse llevar por el ímpetu, sintió que había un elemento esencial que aún necesitaba aclarar. Sin un plan concreto o un respaldo más sólido, su iniciativa podría no despegar como deseaba. Consciente de que los próximos días serían críticos, se enfrentó al dilema. ¿Cómo podría ajustar su identidad ante su nuevo rol como empresaria y al mismo tiempo conservar su esencia? Esa noche, se prometió que no solo se trataría de presentar una idea, sería un testimonio de su viaje personal, y venía acompañado de lecciones vitales que debía compartir. Mientras su mente se debatía entre el deseo de avanzar y los temores que la frenaban, un mensaje de Javier iluminó su teléfono. Mañana tendré algunas ideas sobre financiamiento. ¿Te gustaría charlar? Su corazón latió con fuerza. ¿Era este el impulso que necesitaba para avanzar? El siguiente paso podría llevarla más allá de sus miedos. ¿Estaba realmente lista para dar ese salto monumental? María despertó esa mañana con un cóctel de ansiedad y expectación burbujeando en su interior. Era el día en que Javier compartiría sus ideas sobre financiamiento, algo que podía significar la diferencia entre mantener su sueño como mera fantasía o convertirlo en una realidad palpable. Miró por la ventana mientras se vestía, tratando de calmar los nervios con una respiración profunda. La intensa luz del sol parecía anunciar un nuevo comienzo, y se instó a sí misma a abrazar la posibilidad. Al llegar a la cafetería, el aire estaba impregnado de ese característico aroma a café recién hecho, que siempre había tenido el poder de tranquilizarla. Sin embargo, esa mañana la serenidad no estaba al alcance de su mano. Se movió entre las mesas, ejecutando sus tareas automáticas, pero su mente era un torbellino de pensamientos. Se preguntó cómo podría iniciar esa conversación crucial con Javier. ¿Qué tal si no le interesa mi idea? ¿Y si mis aspiraciones son demasiado ambiciosas? Las dudas la invadían a medida que le servía el café a los clientes. Mientras probaba una nueva receta que había aprendido, se sintió perdida en otro mundo. El ajetreo del restaurante se volvió un eco distante. Su mente visualizaba su futuro café, un espacio donde la creatividad y la narrativa se fusionarían. Reflexionó sobre la premisa que había estado desarrollando. ¿Es la conexión lo que quiero construir?, murmuró para sí misma. La interacción con los clientes había recorrido un camino de transformación, desde un simple servicio hacia un verdadero intercambio emocional y social. Cuando finalmente terminó su turno, la impaciencia cerró los puños en su estómago. Javier la recibió con una sonrisa genuina, y eso logró calmar parte de su frenesí. ¿Listo para darle forma a tu proyecto?, le preguntó, hojeando una libreta llena de anotaciones. Sus ojos brillaban con comprensión y emoción por el potencial que María escondía.
El diálogo fluyó a un ritmo al que no estaba acostumbrada. Javier presentó opciones de financiamiento, y mientras ella abordaba cada una, sus desconfianzas se convertían en cimientos de conocimiento. Cada opinión que él expresaba le ayudaba a pulir su visión, y su creciente confianza se convirtió en una chispa que iluminó su camino. ¿Qué pasaría si creas una campaña que muestre tu pasión y te conecte emocionalmente con el público? Volvió a preguntar, señalando la importancia de ese enfoque humano. ¿Conectar emocionalmente? Claro, exclamó María. En ese instante supo que no era solo un café lo que quería abrir. Su meta era crear un refugio donde las historias podían ser contadas y celebradas. Cada cliente, cada taza de café, sería un homenaje a esos relatos. Pero, ¿cómo lograrlo? Ambos se zambulleron en la lluvia de ideas, una plataforma digital que sirviera como puente entre la historia de cada cliente y su café, pequeñas secciones dentro del local dedicadas a la exposición de relatos personales. La conversación se transformó en una tormenta de creatividad, donde cada idea era empujada hacia adelante por el entusiasmo mutuo. Sin embargo, tras una sesión de tal magnitud, la calma no fue suficiente para sofocar la sombra del miedo. Esa noche, al repasar sus notas, un abismo de incertidumbre se extendió ante ella. ¿Estaré eligiendo un camino que no puedo manejar? Se cuestionó. La incesante voz crítica que había logrado acallar durante el día volvió a elevarse, desafiando cada uso de su energía creativa. Mientras intentaba dormir, se dio cuenta de que este era el momento crucial donde su identidad como emprendedora debía consolidarse frente a esos miedos. Era hora de aceptar que el verdadero desafío no solo radicaba en levantar un negocio, sino en entender quién era ella en el proceso. Con determinación, se planteó un nuevo objetivo para sí misma, que la autenticidad de su propuesta e historia se convirtieran en el eje de su trabajo. El silencio de la noche fue interrumpido por el repetido zumbido de su teléfono. Era un mensaje de Javier. He estado pensando en algo más para tu financiación. ¿Puedes reunirte esta semana? Tal vez podamos hacer algo aún más grande juntos. Jamás pensó que un simple mensaje desencadenaría una nueva ola de presión y una terrible sensación de expectativa. La incertidumbre que renació en su interior fue abrumadora. Enfrentar lo que podría significar esa colaboración con Javier podría llevarla a un precipicio que estaba lista para saltar, pero que la aterrorizaba al mismo tiempo. ¿Cómo encontraría la fuerza necesaria para autorizar cada paso por el que debía avanzar? Si decidía dejar atrás su inseguridad, ¿realmente podría abrirse paso en la dura realidad del emprendimiento? La pregunta permanecía flotando en el aire, como un eco insistente. ¿Estaría lista para alzar la voz y conectar su esencia con la promesa de ese sueño hecho realidad? María despertó esa mañana con una brisa de determinación que envolvía cada rincón de su ser. La posibilidad de colaborar con Javier había desatado una llama dentro de ella, y se sintió más fuerte y enfocada que nunca. Mientras se preparaba para el restaurante, cada acción se volvió un recordatorio de su propósito. La claridad que había alcanzado delineaba un futuro que ya no se sentía como un espejismo, sino como una realidad palpable a la que podía acercarse. Cuando llegó al restaurante, la actividad estaba al ritmo habitual, los clientes hablaban, las bandejas caían y el olor del café recién hecho impregnaba el aire. Pero esta vez, María no solo era una mesera más en una jornada diaria. En su interior, un torrente de ideas la empujaba a actuar. Decidido a convertir cada instante en un paso cercano a sus metas, sintió que estaba sobre una pista iluminada hacia su destino. Durante su turno, incorporó nuevas prácticas en sus interacciones. Se detuvo a escuchar las historias de los clientes, a preguntar sobre sus vidas. Cada conversación se transformaba en una oportunidad para conectar y aprender, un modo de construir el entorno que imaginaba para su futuro café. Sabía que cada cliente formaba parte del tejido de su comunidad, y comenzaba a vislumbrar ese café no solo como un lugar de transacciones económicas, sino como un espacio donde el alma de las personas podría resonar. Esa misma tarde, tras cerrar la cocina, se reunió con Javier en un rincón tranquilo del restaurante. La conexión entre ambos se sentía eléctrica. Creo que hemos llegado a algo, dijo Javier mientras sacaba un cuaderno lleno de ideas. Tu enfoque tiene el potencial de ser diferente. Hacer que la gente sienta que no está solo al venir a tu café puede ser el diferenciador que necesitas. A medida que discutían,
la visión que María había cultivado se convirtió en un lienzo más claro. Hablaron sobre la importancia de contar historias, de crear un ambiente donde los clientes pudieran, no solo disfrutar un café, sino también compartir un fragmento de sus vidas. Mientras Javier hacía preguntas perspicaces, la confianza de María creció, dándole valor a sus propias ideas sobre la creación de una experiencia transformadora. La conversación giró hacia el financiamiento. Podríamos buscar fondos a través de crowdfunding, pero necesitas un plan claro, sugirió Javier. Esta vez, en lugar de frenarse, María aceptó el reto. Además, sentía que ya no luchaba sola. Las palabras de Javier eran una luz que iluminaba su camino. Ambos se comprometieron a trabajar en un plan de negocio que no solo abarcara lo financiero, sino que también incluyera la esencia cultural que María deseaba plasmar. Al finalizar la reunión, María sintió que había dejado atrás las sombras de su inseguridad. Durante semanas, había ejecutado una danza entre el miedo y el deseo de avanzar, pero ahora, el deseo había ganado claramente. La meta de poder abrir su propio negocio comenzó a transformarse en una misión palpable. Se despidieron con un apretón de manos firme. Este era un pacto en el que no solo participaban sus sueños, sino también su esfuerzo. A medida que los días avanzaban, continuó afinando su propuesta. Se sumergió en el trabajo. La vida exigente entre el restaurante y su hogar se mezclaba con noches de investigación, planificación y redes de contacto. Comenzó a forjar conexiones en redes sociales, recibiendo retroalimentación valiosa de personas que también habían caminado ese sendero. Con cada comentario alentador, su confianza se cimentaba aún más. 3 semanas después, María estaba lista para presentar su propuesta. Con un plan sólido en la mano, convocó a un grupo de colegas y amigos a quienes había informado sobre su idea. En el pequeño salón del restaurante, la atmósfera estaba cargada de expectación. Su corazón latía con fuerza mientras el grupo se acomodaba, todos mirándola con curiosidad. Gracias a todos por venir, empezó, sintiendo la energía vibrante a su alrededor. Con cada palabra, relató la historia que había brotado desde su interior, su lucha, sus sacrificios, y la visión de un café que no solo serviría café, sino que uniría a las personas a través de sus narrativas. La sala vibraba con cada sílaba que pronunciaba, y su confianza comenzó a reflejarse en esos rostros que la miraban. Cuando terminó, un silencio se adueñó del espacio, pero pronto fue interrumpido por aplausos. Lo que se presentaba como un desafío había germinado en un momento de validación. Cada sonrisa, cada comentario positivo, encendió su espíritu. El apoyo colectivo fue el combustible que necesitaba para dar el siguiente paso. Una colega afirmó: creo en ti y en tu propuesta. Estoy dispuesta a apoyarte. El fogón de su determinación se avivó. María comprendió que lo que había comenzado como una chispa de ambición en medio de la lucha diaria se había transformado en un proyecto concreto. La conexión emocional que había cultivado era el hilo conductor que llevaría a su café al éxito. Ahora, cada paso que diera llevaría consigo el eco de sus historias, cada desafío, una oportunidad de crecimiento personal. Cuando finalmente se despidió esa tarde, una ola de orgullo la embargó. No solo estaba en camino para ser empresaria, sino que su viaje había moldeado quién era en un nivel más profundo. Había construido confianza, abierto puertas, y había dado voz a sus aspiraciones. Con su futuro aún por definir, sabía que el viaje apenas había comenzado. Se sentía viva y dispuesta a tomar cada día como una nueva aventura. María aprendió que no necesitan esperar a que las oportunidades lleguen, sino que debía abrirse paso a través de ellas con valentía. La vida comenzaba a ser un canvas donde, con cada decisión, pintaba su narrativa personal. Al final del día, se sintió más cercana a sus objetivos que nunca, lista para recorrer los caminos del emprendimiento con coraje. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comentar sus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.